Descubre la oración increíble y transformadora que el enemigo teme. Reza con Sao Bento. Ana, una mujer de 50 años, miraba a través del ventanal polvoriento de su casa familiar en un pequeño pueblo de México. Cada rincón de su hogar estaba impregnado de memorias, risas infantiles, lágrimas en tiempos difíciles, y el eco de sacrificios inquebrantables. Sus ojos se posaron en Javier, su hijo mayor, quien parecía más un extraño que el niño que una vez había llenado esta casa de alegría. Su despido injusto de la empresa multinacional lo había sumido en una frustración que devoraba su espíritu fuerte. Ana experimentaba un malestar profundo, sintiendo que su propia fortaleza se desmoronaba junto con la dignidad de su hijo. Mientras hacía la cena, los pensamientos la asediaban como una tormenta. Sabía que siempre había defendido el valor del trabajo honesto, pero el sistema había fallado a Javier de la manera más cruel. La angustia se transformaba en desesperación mientras imaginaba los días y noches que su hijo pasaba sumido en la tristeza, cuestionándose su valía. La voz de su abuela resonaba en su mente: nunca dejes que un tropiezo te defina. Pero, ¿y si ese tropiezo se convertía en una caída irreversible? Cada vez que intentaba ofrecerle apoyo, era como si una cristalizada barrera se interpusiera entre ellos. Ella quería que luchara, pero temía que la lucha lo cambiara para siempre. Un día, mientras buscaba un viejo álbum, sus dedos tocaron un pequeño libro polvoriento, La oración de Sao Bento. Revivió la historia que su abuela narraba a la luz de las velas, el poder que creía encerraba, protegiendo frente a las injusticias. Su corazón palpitó al recordar que había veces en que la fe podía ser el ancla de cualquier tormenta. Decidió rezar fervientemente, con la esperanza de que esa oración podría ser su faro de esperanza, pero, en medio de su invocación, Javier tomó la decisión que la llenaría de temor. Iba a presentar una queja formal contra la empresa que lo había despedido. ¿Qué estás haciendo, Javier? Su voz tembló. El miedo la consumía al pensar en las posibles represalias, en cómo el sistema podría devorar los sueños de su hijo. No puedo dejar que esto pase sin hacer nada, mamá, no puedo callar, le contestó, la chispa de determinado resentimiento brillando en sus ojos. Esa chispa, que antes le inspiraba orgullo, ahora le provocaba un torbellino de ansiedad. ¿Estaría arriesgándolo todo por una ilusión de justicia? Mientras la noche caía y Javier se encerraba en su mundo de protestas, Ana sentía el peso de una nueva lucha sobre sus hombros. La casa, que había sido un refugio, se transformó en un campo de batalla emocional, donde su amor y su miedo chocaban. Esos días, la angustia era densa, la respiración de su hijo se volvía irregular al enfrentarse a su realidad, y Ana podía sentir cómo las paredes de su hogar se encogían, amenazando con aplastarlos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Javier presentaba su queja, Ana encontró el valor en las palabras de su oración. La presión aumentaba y su mente se agitaba, atormentada entre la necesidad de protegerlo y la urgencia de apoyarlo en su camino hacia la dignidad. En esos momentos críticos, su hogar se tornaba el escenario de una lucha interna que amenazaba con desgarrarlos. Justo cuando pensaba que todo podía hacerse aún más oscuro, un antiguo amigo de la familia apareció con historias de triunfos pasados, palabras de aliento que resonaban con una fuerza inusitada. Ana sentía que, a pesar de toda su desesperación, la esperanza era posible. ¿Pero sería suficiente? La incertidumbre aumentaba y el futuro de Javier pendía de un hilo, haciendo eco de los miedos que la atormentaban. La ansiada transformación que la oración de Sao Bento prometía se estaba volviendo el único faro en un camino lleno de sombras. ¿Podrían hallar la justicia que tanto anhelaban? La lucha apenas comenzaba y todo un mundo de desafíos permanecía por descubrir. Ana no podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. Mientras la casa permanecía en calma, su mente estallaba en un torbellino de dudas y remordimientos.
Se preguntaba si había sido demasiado dura con Javier durante su infancia, si quizás su constante insistencia en el trabajo duro había producido este estado de fragilidad en él. ¿Acaso había fallado como madre al no preparar a su hijo para enfrentar a un monstruo como el sistema que parecía devorarlo? La tensión crecía dentro de ella, como una presión que amenazaba con estallar. Cada rincón de la casa le recordaba sus fracasos y sus miedos. El cuadro en la pared, donde estaba su familia unida, parecía burlarse de sus esfuerzos. Era tiempo de confrontar sus propios demonios. Ana entendía que, para apoyar a Javier, debía primero fortalecer su propia identidad. Había pasado tanto tiempo definiendo su valor a través del éxito de sus hijos que había olvidado quién era ella. Misma decidió que era momento de despertar su propio poder interior. Aquella oración de Sao Bento que había recobrado, más que un mero canto de protección, podía convertirse en un mantra de fortaleza personal. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que su ansiedad se transformaba en determinación. Se sintió impulsada a buscar respuestas que no solo aliviaran su angustia, sino que también fortalecieran los cimientos de su hogar. Se propuso leer sobre derechos laborales y leyes que podrían proteger a su hijo. La luz de su computadora iluminaba su rostro mientras navegaba por Internet, buscando información relevante y casos de éxito que pudieran inspirar confianza en Javier. Cada artículo que leía alimentaba su convicción de que no estaban solos en esta lucha. Aquel sistema que parecía invencible tenía grietas, y Ana se convirtió en su arquitecta para desmantelarlo. La mañana siguiente, encontró a Javier en su habitación, sumido en un mar de documentos. Sus ojos, una vez llenos de desilusión, ahora reflejaban un destello de voluntad. «Estoy determinando mis próximos pasos, mamá», dijo Javier sin levantar la vista. Aquel tono transmitía tanto energía como vulnerabilidad, pero Ana lo percibía diferente. Había una chispa de esperanza. Un impulso repentino le hizo preguntarle a Javier sobre lo que pensaba hacer después de presentar la queja. Él respondió de inmediato, narrándole su deseo de contactar a un abogado. En ese momento, Ana sintió que podía estar a su lado, que, tal vez, podían hacer esto juntos. ¿Qué te parece si investigamos juntos sobre abogados laborales? Así tendrás información sólida antes de tomar una decisión, le propuso con el apoyo de su madre. Javier empezó a recuperar la confianza. La colaboración entre ambos empezó a tejer un hilo de esperanza. Ana entendió que esa lucha no sería solo de uno, sino de los dos. En esos momentos, su relación floreció, uniendo experiencias pasadas con la posibilidad de un futuro compartido en su camino. Ana también empezó a desbloquear habilidades que creía olvidadas, su capacidad analítica, su astucia en la negociación y, sobre todo, su deseo ardiente de no ser una espectadora pasiva de las injusticias. Era tiempo de ser proactiva y buscar el cambio. Era tiempo de convertirse en un faro de luz para su hijo y para ella misma. La noche llegó, y mientras ambos se sentaban a evaluar todo lo que habían aprendido, Ana se dio cuenta de que había más por descubrir en el camino que les esperaba. Había algo palpable en el aire, como si cada paso que tomaban estuviera acercándolos a una verdad liberadora. Las sombras que antes los acechaban empezaban a disiparse. Javier, creo que esto es solo el comienzo. Debemos prepararnos para lo que viene, dijo Ana, consciente de que aún quedaba un largo camino lleno de desafíos. Quedaba una pregunta que necesitaba respuesta. ¿Podrían convertir esta adversidad en una poderosa oportunidad de transformación personal y redención? Mientras esperaban respuestas, la tensión en la atmósfera se palpaba, indicándoles que estaban a un paso de un cambio monumental. Ana despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y nervios. Había decidido que no se permitiría volver a la incertidumbre que la había consumido antes. Necesitaba ser la guía que su hijo necesitaba, pero también quería encontrar su propia voz. Mientras se preparaba, se prometió que empezaría este nuevo capítulo en su vida con determinación. Comenzó su jornada revisando los documentos que habían recopilado la noche anterior. Las leyes laborales no solo hablaban de derechos, sino de dignidad, de poder. Sentía que cada página que leía reafirmaba su propósito. Decidió tomar notas precisas, aunque la densidad del lenguaje legal la abrumaba a veces. Pero en cada artículo que le daba sentido, esa sensación de empoderamiento brotaba de su interior.
Mientras tanto, Javier, motivado por la energía renovada de su madre, se dedicaba también a investigar. La conexión entre los dos se intensificaba a medida que descubrían juntos nuevas perspectivas. Ana sintió una ráfaga de orgullo. Finalmente, ambos estaban en la misma sintonía, luchando no solo por sus derechos, sino por el valor que les era inherente. A media tarde, Ana agendó una cita con un abogado de derechos laborales que había encontrado. El proceso no sería fácil, pero tenía la certeza de que estaban en el camino correcto. Al colgar el teléfono, una sensación de alivio la envolvió. Había dado un paso decisivo hacia el futuro que deseaba construir para Javier y para ella misma. En la charla que mantuvo con el abogado, Ana notó cómo los conceptos legales empezaron a integrar las piezas de un rompecabezas más grande. Cada término que escuchaba, cada historia que le contaba el abogado sobre otros casos de éxito, resonaba en su mente como una claridad que arrastraba consigo sus miedos. Se dio cuenta de que había un mundo lleno de oportunidades para aprender, un mundo en el que no era solamente una madre luchando por su hijo, sino una mujer que podía hacerse valer en la sociedad. Regresó a casa con un brillo nuevo en los ojos. Javier se percató de su estado y le preguntó sobre la reunión. Ana compartió con entusiasmo lo que había aprendido, delineando las estrategias y los pasos que el abogado había recomendado. La mirada de Javier reflejaba admiración, a su vez, la misma chispa de determinación que había surgido en él. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de acción. Cada mañana, Ana y Javier se sentaban juntos, revisando documentos legales, discutiendo sobre los derechos laborales y preparando su caso. Ana también se sintió impulsada a hablar con otros padres en situaciones similares. La idea de construir una red de apoyo, aunque pequeña, empezaba a tomar forma en su mente. Pero en el fondo de su ser, Ana sabía que esta lucha no solo estaba entre ellos y el sistema. Había algo más profundo, una batalla interna que debía enfrentarse. Se cuestionaba si estaba lista para ser la voz de otros, para convertirse en una referente en una lucha que podría extenderse más allá de su hogar. La noche, con su manto de oscuridad, le trajo sueños de una vida donde la búsqueda de justicia nunca cesaría. Mientras exploraban esas ideas, Ana sintió que estaba tocando la punta de un iceberg. Al final del día, un rayo de inquietante claridad surgió en su mente. Si todo esto funcionaba, ¿cuál sería el costo personal de enfrentarse a un sistema tan poderoso? Las preguntas empezaron a crecer en su interior, así como las inseguridades. ¿Sería capaz de mantener su propia integridad y no perderse en la lucha? Se dio cuenta de que un dilema moral se presentaba ante ella. La pelea se tornaba personal, se trataba de su propia identidad, de quién sería en este nuevo mundo que estaba vislumbrando. Con esa interrogante resonando en su mente, observó a Javier profundamente concentrado en sus tareas. La determinación de él era palpable, pero Ana no podía apartar la mirada de las sombras que se cernían sobre ella. El reloj marcó la medianoche, y, mientras la casa permanecía en silencio, se dio cuenta de que cada decisión contaba y cada paso sería crucial para el camino que les aguardaba. La próxima semana se presentaría un hito importante, la primera audiencia con el abogado. Ana sabía que necesitaba estar más que lista, necesitaba estar fuerte. Mientras forjaban esa nueva realidad juntos, una pregunta crucial emergía entre ellos. ¿Podrían realmente afrontar esta lucha sin perder su esencia? Con esa incertidumbre a cuestas, Ana se preparó para descubrir si la fortaleza que sentía la llevaría a la transformación que tanto ansiaba, o si por el contrario, la dejaría ante una fractura aún más profunda. Ana se despertó antes de que el sol asomara. La luz tenue de la mañana se colaba por la ventana, iluminando la habitación como un símbolo de nuevos comienzos. Tenía una semana por delante y el día de la audiencia se acercaba rápidamente. Las noches de estudio habían dejado su huella, pero la mezcla de nervios y emoción ahora se transformaba en una energía palpable. Era un recurso que iba a utilizar a su favor. Mientras cocinaba el desayuno, su mente viajaba en múltiples direcciones. Reflexionaba sobre cómo la lucha que estaba emprendiendo iba mucho más allá de los derechos laborales. Se preguntaba si morirse en esta batalla significaría también tener que renunciar a su autenticidad. En ese instante, la visión de una Ana más fuerte y decidida, empoderada por el conocimiento, empezó a tomar forma. A Javier, al llegar al salón, notó el cambio en su madre.
Había una chispa ardiente en su mirada que antes no estaba presente. «Mamá, ¿estás lista?», preguntó, y algo en su voz traía consigo un tono de desafío. Ella respiró hondo, decidida. «Sí, estoy lista. Vamos a hacer esto juntos». Su respuesta resonó con una convicción genuina que disipaba dudas. La sinergia entre ellos era impresionante. Cada discusión, cada argumento que formulaban, les acercaba más no solo a su objetivo, sino también como madre e hijo. Ana se sumergió más en el estudio de las leyes laborales que debía presentar en su audiencia. A pesar de sentirse abrumada en ocasiones, la dificultad del lenguaje técnico se volvía un pequeño precio a pagar por la claridad que obtenía. La comprensión del poder y la dignidad que esperaban reclamar empezaba a formar parte de su identidad. En una de sus investigaciones, Ana descubrió un artículo que hablaba sobre padres que habían enfrentado situaciones similares a la de Javier. Relatos de triunfos y fracasos. Sin embargo, lo que la impactó más no fue la lucha en sí, sino el sentido de comunidad que emergía. En su soledad, las historias eran un faro en la oscuridad. La idea de no estar sola, de que otros enfrentaban los mismos retos y que habían encontrado formas de superarlos, le elevó el ánimo. Sin embargo, el costo personal seguía presente. Se preguntaba si toda esta aventura cambiaría su esencia. La voz dentro de su cabeza la exhortaba a mantenerse auténtica, a no dejarse llevar por la presión del sistema ni por el deseo de ser vista como figura de poder. El día de la audiencia llegó, y Ana sentía que cada paso hacia la sala era una prueba de su determinación. La tensión la envolvía, pero también la certeza de que había llegado hasta allí, no solo por ella, sino por su hijo. Javier, a su lado, le sonrió y apretó su mano en un gesto silencioso de apoyo. Fue un poderoso recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Al entrar a la sala, Ana sintió el peso de las miradas. Las palabras del abogado resonaban mientras él presentaba su caso. Pero a medida que las horas avanzaban, Ana empezó a dar su testimonio. Era una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Por momentos, se sentía perdida, pero recordaba a Javier, su motivo, y eso la impulsaba a seguir. La audiencia terminó, pero la incertidumbre quedó flotando en el aire. Mientras salía, un temblor de nervios la invadió. No era solo el resultado de la audiencia lo que la inquietaba, era la sensación de que había comenzado una acción que no podría detenerse. La batalla no solo era con el sistema, era interna. Con la conciencia del dilema moral que enfrentaba, comprendió que no podía dejar que la lucha la transformara en alguien que no reconocería. Antes de salir del edificio, se detuvo un momento. Sin quererlo, hizo una breve reflexión sobre sus capacidades y logros hasta ahora, y en lo más profundo de su ser, una chispa de realización comenzaba a surgir. ¿Qué sigue?, se preguntó, sintiendo que, independientemente del resultado, necesitaba estar lista para lo inesperado. La vida le estaba ofreciendo una lección tras otra, y su propio crecimiento se convertía en el mayor reto que jamás hubiera imaginado. Si había algo que había aprendido en esta experiencia, era que no se trataba solo de afrontar al sistema, sino de descubrir la fortaleza que guardaba dentro. Sin embargo, sopesar su identidad con la de su hijo en este proceso podría resultar en decisiones complejas. La reflexión era inevitable, pero la revelación que aún la esperaba podría ser más desafiante de lo que había anticipado. Una inquietante pregunta se cernía en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger aquello que creía y podría vivir consigo misma después? Ana salió del edificio con una mezcla de emociones bullendo en su interior. La audiencia había sido una lucha, sí, pero también un espejo que reflejaba sus propias inseguridades y la fuerza que estaba comenzando a descubrir en sí misma. Aunque su mente estaba llena de pensamientos caóticos, había algo que resonaba en su pecho, la determinación de no rendirse. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando. ¿Qué pasaría ahora? La idea de enfrentar a la empresa que había puesto en riesgo el bienestar de su hijo la envolvía como una sombra abrumadora. En su camino hacia casa, Ana observó a su alrededor, cada rostro, cada rincón le recordaba la vida que debía defender. Su primera reacción fue buscar consuelo en sus amigos, en su red de apoyo, pero rápidamente se dio cuenta de que este viaje ahora era más solitario que nunca. La lucha por la justicia se sentía como un camino lleno de bifurcaciones. Se detenía en los cafés que había solido visitar,
pero el calor de la familiaridad ya no le daba el mismo consuelo. Los rostros que solían sonreírle ahora parecían opacar su determinación. Debía encontrar la fuerza en su interior ese día, decidió regalarse una pausa, un respiro en el que pudiera reflexionar sobre lo ocurrido. En lugar de regresar directamente a casa, tomó un desvío hacia un parque. El aire fresco y el sonido de las hojas que crujían bajo sus pies la anclaban en el presente. Mientras caminaba, se permitió recordar sus motivaciones originales, su hijo, su dignidad, su autenticidad. Ana se sentó en un banco, cerró los ojos y respiró hondo. En ese momento de silencio, la epifanía llegó. Había estado luchando contra un enemigo externo y, al mismo tiempo, mirándose en un espejo que le devolvía su propia vulnerabilidad. No puedo dejar que esto me defina, se repitió. Soy más que lo que desafía mi paz interior. En su mente, vislumbró un futuro donde su voz tuviera peso, donde no se sintiera como una víctima, sino como una guerrera. Decidida a reescribir su rumbo, comenzó a bosquejar en su mente un plan de acción. Sabía que debía alejarse del resentimiento y enfocarse en la estrategia. ¿Qué pasos concretos podía tomar para avanzar y asegurar no solo su victoria, sino también su dignidad? En su camino de regreso, notó algo que anteriormente había ignorado, su comunidad virtual. En las redes sociales, había encontrado un espacio donde las historias de otros resonaban con la suya. Quiso aprovechar ese recurso, no solo para informarse, sino también para inspirar a otros que enfrentaran batallas similares. ¿Podría ser ella quien guiara a otros hacia la luz en medio de la oscuridad? Al llegar a casa, sintió la necesidad de comenzar. No se limitó a ser una madre preocupada, se convertía en un símbolo de resistencia, dispuesta a compartir su experiencia. Se sentó frente a su computadora y empezó a escribir. Las palabras fluyeron como un torrente, llenando documentos con reflexiones, consejos y relatos. Aquello que había sido una carga ahora se transformaba en un legado. Cuando finalmente se detuvo, se sintió renovada. Había tomado un paso decisivo que reafirmaba su identidad. Pero a medida que se adentraba más en esta nueva fase, se planteó una pregunta inquietante. ¿Podría manejar las repercusiones de ser una voz activa en una lucha tan polarizada? El viaje de Ana apenas comenzaba. Sin saberlo, se había adentrado en un terreno que requeriría no solo fuerza, sino también astucia. Su búsqueda de justicia podría transformarse en una lucha mucho más intensa cuando se enfrentara a poderosos adversarios que no se detendrían ante nada para callarla. Estaba realmente lista para lidiar con la resistencia que podría encontrar mientras se sentaba en su cama. Una mezcla de ansiedad y optimismo la invadió. Con cada palabra que escribía, se acercaba a su destino. Pero esa sensación de incertidumbre amenazaba con derribar todo lo que había construido hasta ahora. Ana se sintió atrapada en una red de decisiones y compromisos que apenas empezaba a comprender. ¿Sería capaz de navegar por todo esto sin perderse a sí misma en el proceso? La respuesta aún era un misterio, y en su corazón, la urgencia de descubrirlo comenzaba a convertirse en su nueva motivación. La primera luz del día se coló a través de las ventanas, iluminando la habitación de Ana con un brillo suave y cálido. Sin embargo, esa luz no pudo disipar la sombra de la incertidumbre que aún la envolvía. Mientras su mente comenzaba a analizar las posibilidades, la visión de su hijo sonriendo ante su mirada la impulsó a levantarse. No podía permitirse flaquear. La determinación, una chispa incipiente, empezó a arder en su interior. Ana dedicó esa mañana a organizar sus pensamientos. Hizo una lista. Necesitaba un enfoque metódico para lo que estaba por venir. A medida que anotaba los pasos que quería seguir, se dio cuenta de que no solo luchaba contra una empresa, también estaba desafiando su propia narrativa. ¿Cómo había llegado a transformar su desamparo en energía constructiva? Esa transformación era, quizás, el verdadero reto. A través de su laptop, comenzó a explorar cómo otros habían enfrentado batallas similares. Se sumergió en artículos, blogs y foros. Cada historia de lucha resonaba en su alma como un eco, recordándole que no estaba sola. Sin embargo, había algo más, un espíritu en esas palabras que alimentaba su lucha, el deseo de cambio, de empoderamiento. La tela de su red social se tejía con relatos de resistencia y superación. Mientras leía,
una idea se hizo más palpable: utilizar su experiencia como una brújula para guiar a otros. De repente, no era suficiente con escribir, requería conectarse de manera más profunda y activa. Decidió crear una serie de publicaciones que no solo contaran su historia, sino que también ofrecieran herramientas, estrategias y consejos prácticos para aquellos que, como ella, se sentían desbordados ante la adversidad. Esa misma tarde, empezó a grabar sus primeros vídeos. Aunque la idea la llenó de nerviosismo, cada palabra pronunciada frente a la cámara se sentía como un paso más hacia la libertad. Sus manos temblaban al principio, pero a medida que su voz resonaba, la valentía crecía. Cada frase era una afirmación de su identidad. «Soy más que lo que me han hecho sentir», se repitió en su mente, observando su reflejo en la pantalla. En la primera hora, sus dudas empezaron a desvanecerse. Con cada clic en publicar, el miedo cedía espacio al sentido de propósito. Al finalizar, no solo había creado contenido, había tejido una conexión con su propia fuerza, una revalorización de su propia voz. Pero lejos de sentir que todo estaba resuelto, comprendió que esto era solo el principio. La idea del rechazo la asaltó. ¿Cómo responderán? ¿Críticas? ¿Negaciones? Esa ansiedad imperante se fusionaba con la emoción a cada ritmo rápido de su corazón. La realidad comenzaba a asentar un nuevo dilema: su vida personal versus su vida pública. Se planteó cómo manejar esa dualidad. Sabía que sus decisiones podrían abrir puertas y, a la vez, desatar tempestades. ¿Sería este camino una fuente de empoderamiento o un arma de doble filo? Las horas avanzaron y la noche cubrió la ciudad. Cayó en un profundo letargo de insomnio, su mente agitada por las nuevas preguntas que la perseguían. El eco de las voces críticas, las reacciones, las expectativas de todos comenzaron a formar un mar de incertidumbre en su interior. Esa noche, Ana decidió tomar un camino de reflexión, escribir una carta a su futuro yo, en la que se comprometía a recordar por qué comenzó. ¿Sería capaz de permanecer fiel a sus principios, incluso si el panorama se oscurecía? Mientras lo hacía, una nueva noción surgió: la lucha no era solo un combate contra adversarios externos, sino una batalla constante dentro de ella misma. Al concluir la carta, al posarla suavemente sobre su escritorio, un impulso de valentía se encendió. El desafío real estaba aún por venir y, con su compromiso como brújula, se sintió lista para lo que la vida le deparara. Pero antes de dormir, se formuló una última pregunta que la llevaría aún más lejos. Cuando llegue el momento de enfrentar a esos poderosos adversarios, ¿cómo me defenderé sin perder lo que he cultivado? Mientras ella cerraba los ojos, una inquietante certeza se asentó en su pecho. El momento clave estaba cada vez más cerca. ¿Sabría Ana, entonces, cómo adaptar su lucha a la inminente tormenta que asomaba en el horizonte? Ana despertó antes de que el sol asomara nuevamente por el horizonte. La incertidumbre la acechaba, pero había algo diferente en su interior. La carta que había escrito la noche anterior reverberaba en su mente como un mantra: permanece fiel a ti misma. Había decidido que su autenticidad sería su escudo. Se levantó de la cama con determinación y se sentó de nuevo frente a su laptop. El día anterior había marcado el inicio de un viaje, pero hoy debía ser más que solo un paso. Debía ser un acto decisivo. Comenzó a redactar un plan más estructurado para sus futuras publicaciones, una estrategia que conectaría su experiencia personal con las historias de quienes necesitaban una voz de esperanza. La idea de ser un faro de luz para otros la emocionaba, pero también la llenaba de un temor paralizante. ¿Sería capaz de manejar la responsabilidad que venía con esa visibilidad? Mientras pensaba en su enfoque, sintió que la impaciencia por avanzar comenzaba a ahogar cualquier rastro de duda. Quería compartir no solo sus éxitos, sino también sus fracasos, las lecciones duras que había aprendido en el camino. Una vez que tuvo claridad, decidió que su siguiente paso sería más audaz: organizar una sesión en vivo para hablar directamente con su audiencia. Al principio, el concepto la aterrorizó, pero fue precisamente esa resistencia lo que le hizo entender que era un movimiento necesario. La conexión personal, el diálogo abierto, serían vitales. Con cada detalle que planificaba, sentía una mezcla de nervios y emoción. Estaba creando un espacio donde podría compartir su verdad sin filtros a medida que avanzaba el día,
El impulso de realizar esa transmisión en vivo se convirtió en un faro en su mente. Sin embargo, también le trajo una revelación inquietante. Tenía que estar preparada para la crítica. El recuerdo de su vida anterior, con sus sombras y fracasos, la acechaba. No podía ignorar que algunos podrían ver su lucha como una debilidad, un espectáculo que podría perjudicar su reputación. Ana reflexionó sobre esta dualidad, mostrarse vulnerables y, a la vez, proyectar fortaleza. Su mente estaba en un torbellino de pensamientos contradictorios mientras trazaba un esquema mental de lo que quería lograr. Cada vez que se sentía a punto de rendirse, pensaba en su hijo. La imagen de su sonrisa la anclaba a sus motivos. Con la fecha de la transmisión programada, la presión crecía. Decidió invitar a un amigo de confianza que había estado en su misma situación. Juntos, podrían compartir sus historias y ofrecer a la audiencia un enfoque más completo sobre cómo superar la adversidad. Esta idea la emocionó. Al unir fuerzas con alguien que había enfrentado dificultades parecidas, estaban construyendo una red de apoyo, un pilar de comunidad en un espacio que, hasta ahora, había sido solo suyo. La noche anterior al evento, se sintió abrumada. Los efectos de la anticipación la mantuvieron despierta, cuestionando su capacidad para mantener el equilibrio entre su vida personal y los objetivos públicos. ¿Qué diría si alguien la atacaba? La vulnerabilidad tiene dos caras, es la entrada a la conexión, pero también a la crítica. Ana sabía que debía construir su fortaleza interna para el desafío que enfrentaría. Se sentó nuevamente frente a su laptop, pero esta vez no grabó más vídeo. En cambio, empezó a escribir otro mensaje, esta vez dirigido a ella misma. Se prometió que, sin importar la dirección que tomara su lucha, no permitiría que las voces externas definieran su narrativa. Aquella noche, la carta cobró vida, convirtiéndose en un documento de empoderamiento que la comprometió a seguir adelante. Mientras cerraba su laptop, una sensación de calma la envolvió. Ana estaba lista para conectar con otros y, a su vez, con su verdadera identidad. Pero, al despertar al día siguiente y encender las luces de su estudio, una pregunta inquietante surgió: ¿qué pasará si mi mensaje no resuena? ¿Qué haré si los demás no ven el valor en mi historia? Ana respiró hondo, preparándose para enfrentar la incertidumbre. La hora de la verdad se acercaba nuevamente, y ella sabía que las respuestas a sus dudas podrían ser tanto el comienzo de su renacer como el fin del refugio que había construido. ¿Lograría Ana sostener su voz en un mundo que aclamaba la perfección? Ana se despertó con la luz que entraba lentamente por la ventana, intensificando sus sentimientos encontrados. Aquel día no sería solo otro día, sino un momento decisivo en su vida. Al sentarse frente a la laptop, la ansiedad y la ilusión chocaban dentro de su pecho. Tenía que cumplir su promesa de ser auténtica, y eso significaba abrirse en la transmisión en vivo. Comenzó a anotar pensamientos sobre cómo enfrentar a su audiencia. Cada palabra que escribía resonaba con la verdad que había descubierto en su viaje, pero también invocaba las viejas sombras que tanto la habían atormentado. ¿Sería suficiente su historia para captar la atención o se perdería entre un mar de críticas? La posibilidad de ser rechazada le provocaba un nudo en el estómago. A medida que pasaban las horas, la imagen de su amigo Marco se colaba en su mente. Habían compartido sus luchas, y él tenía un modo de hacer que los momentos difíciles parecieran más llevaderos. La idea de que él pudiera estar allí con ella durante la transmisión aumentó su confianza, pero también surgió la inquietud sobre cómo se sentiría él al compartir su propia vulnerabilidad. ¿Sería el momento adecuado para abrir viejas heridas? Mientras revisaba sus notas, el mismo mantra la retumbaba una y otra vez: permanece fiel a ti misma. Esa idea, simple y poderosa, se convirtió en su norte. Decidió que, sin importar la respuesta de la audiencia, ella debía permanecer fiel a su verdad. Tomar esa decisión la liberó un poco del peso que sentía. Con un nuevo aire de determinación, se levantó y empezó a practicar su discurso frente al espejo. Ante su reflejo, comenzó a hablar de sus experiencias, las caídas, los fracasos y, sobre todo, la resiliencia que había cultivado. Hablar en voz alta le ayudó a visualizar lo que estaba aprendiendo, a dar forma a su mensaje. Al observar su propio reflejo, se dio cuenta de que no tenía que ser perfecta para ser verdadera. Esta nasal se convirtió en una epifanía.
El camino hacia la aceptación propia empezaría por aceptarse a sí misma en su totalidad. Esa noche, mientras se preparaba para el evento, un momento de duda regresó. Revisaba su vestuario cuando un pensamiento oscuro asomó: quizás no deberías hacerlo. Sin embargo, en lugar de ceder a esa voz, se enfrentó a ella. ¿Qué tenía que perder? Presentar su verdad sería un acto de valentía, no de debilidad. La ansiedad le susurraba que si no recibía la aprobación que anhelaba, sería un fracaso. Pero, por primera vez, sintió un leve desdén hacia esa idea. Recordó cómo había superado adversidades antes, cómo había amado y sanado. Alternativamente, empezó a ver la transmisión como una oportunidad de crecimiento, no solo para sí misma, sino también para aquellos que la escucharan. Sería un espacio de humanización y tal vez, solamente tal vez, inspiraría a otros al llegar el momento. Con el chat de la transmisión ya abierto, se sintió un torbellino de emociones. Con cada segundo que pasaba, su historia se sentía más relevante. Decidió comenzar con una anécdota que nunca había contado, un episodio de su vida que había mantenido en las sombras. Mientras hablaba, una sensación inesperada de liberación se apoderaba de ella. Estaba desnudando su alma frente a la audiencia, pero cuando, al final, las imágenes de los rostros de quienes la seguían comenzaron a distorsionarse con comentarios mixtos, el nudo en su estómago regresó. Algunos mensajes eran cálidos, llenos de apoyo, otros eran críticas mordaces que cortaban como un cuchillo. Ana se sintió desbordada, pero entonces recordó su compromiso: permanece fiel a ti misma. Con decisión, abordó los comentarios negativos de manera directa. Admitió que sí, había fracasado, pero también había aprendido que los errores son parte del viaje. Con eso, ganó no solo la atención de unos pocos, sino la conexión y el respeto de muchos. La conversación pronto tomó un giro más esperanzador, marcando un momento de transformación tanto para ella como para su audiencia. Mientras el evento llegaba a su fin, una notificación parpadeó en su pantalla. Un mensaje directo de alguien que había estado buscando ayuda. No sabía cómo enfrentar mis propios demonios hasta que escuché tu historia. ¿Podríamos hablar más? El corazón de Ana se aceleró. La conexión que había buscado estaba más cerca, y al mismo tiempo, una nueva pregunta surgió. ¿Estaría dispuesta a entrar de nuevo a la arena, a enfrentar nuevas realidades y expectativas? La distancia entre su pasado y el futuro se sentía cada vez más pequeña. La búsqueda de su voz auténtica apenas comenzaba. La noche posterior a la transmisión, Ana se sentó en el sofá, inmersa en sus pensamientos. El eco de las palabras compartidas aún resonaba en su mente, pero el nuevo mensaje la había impulsado a un lugar de reflexión más profunda. ¿Realmente estaba lista para ayudar a otros? La idea de convertirse en un referente poseía un peso que la tomó por sorpresa. Sabía que dar ese paso podría abrirle puertas, pero también adentrarse en el laberinto de nuevos desafíos. Con cada notificación que aparecía en su teléfono, su pulso se aceleraba. Era un recordatorio constante de que su historia había resonado, que había conectado de una manera que nunca antes había imaginado. Pero, ¿qué implicaba eso para su propia estabilidad emocional? Ana se cuestionó si estaba suficientemente equipada mentalmente para tener estas conversaciones delicadas, que implicaban la vulnerabilidad de otros. La idea de convertirse en una guía la llenaba de temor, pero al mismo tiempo, la motivaba a explorar nuevas dimensiones de su propia vida. Al día siguiente, decidió programar una charla con la persona que había solicitado su ayuda. Fue un momento difícil, había una mezcla de expectativa y ansiedad. Se sentó en su escritorio, apretando los puños mientras practicaba el saludo en voz alta. La preocupación por no ser lo suficientemente buena la invadía. Así que respiró hondo y repitió su mantra una vez más: permanece fiel a ti misma. Mientras preparaba el ambiente para la videollamada, tomó conciencia de su entorno. Colocó su planta preferida detrás de ella, un símbolo de crecimiento y resiliencia. La llamada sería un espacio para compartir, no solo para dar, sino también para recibir. Esa noche, la lluvia golpeaba suavemente los vidrios, creando una atmósfera que invitaba a la introspección. Cuando su interlocutor apareció en la pantalla, una suave luz iluminó su rostro. Y Ana sintió un destello de esperanza. La conversación fluyó y Ana se dio cuenta de que, al escuchar a la otra persona, ella misma estaba sanando.
Las inseguridades se desvanecían a medida que se compartían experiencias, creando una conexión palpable. Por primera vez, se sintió como una antesala de luz para alguien más, en vez de la sombra de sus propios miedos. Fue un momento revelador cuando la otra persona le dijo: «No sabía que también eras vulnerable». Esa percepción, ese reconocimiento de que la autenticidad se construye en la conexión, se convirtió en un nuevo peldaño en el sendero de Ana. Sin embargo, la dinámica del diálogo también hizo que surgieran preguntas inquietantes. ¿Podría realmente sostener a otros en momentos tan frágiles cuando ella misma seguía lidiando con sus propias cicatrices? Esa reflexión la llevó a pensar en su próxima transmisión. Había logrado un cambio significativo en su vida, pero estaba consciente de que aún había mucho más por descubrir sobre el equilibrio entre ayudar y ser vulnerable. Después de la conversación, sintió la necesidad de compartir nuevamente, esta vez sobre la dualidad de ser un ayudante y ser ayudada. Quería abrir un espacio donde otros pudieran explorar sus propias historias, un momento de liberación colectiva, un espacio donde la vulnerabilidad se celebrara. La emoción se apoderó de ella al pensar en las posibles interacciones. Sin embargo, el miedo no tardó en asomarse. La inquietud de enfrentar una nueva ola de críticas se asomó de nuevo en su mente. Ana respiró hondo y recordó la conexión que había creado. Sabía que, aunque temía el viaje, había una fuerza en ella que había comenzado a florecer. Este era un momento en el que sus propios sueños podían alinearse con el deseo de ayudar a otros. Sabía que el camino no sería sencillo, pero también recordó que los momentos difíciles traen consigo oportunidades de crecimiento. Mientras pensaba en el contenido de su siguiente transmisión, un mensaje nuevo llegó a su bandeja de entrada. Al abrirlo, su rostro se encendió, revelando la pregunta que podría definir su próximo paso. ¿Te gustaría formar parte de un proyecto donde compartiremos nuestras historias en vivo? Sus manos temblaban al pensar en la posibilidad. ¿Estaría lista para dar ese salto? Este nuevo reto podría ser la plataforma que necesitaba para abrazar no solo su historia, sino también la de otros. Y ante esa pregunta, una intriga se encendió. ¿Cómo sería enfrentar esta nueva oportunidad sin renunciar a su esencia? Su corazón latía con fuerza al vislumbrar este futuro incierto, pero necesario. La aventura apenas comenzaba. Ana se encontraba en la mañana de un nuevo capítulo. La luz del sol se filtraba por las ventanas de su hogar, iluminando no solo la habitación, sino también la determinación renovada en su corazón. Había viajado un largo camino, enfrentando sus miedos y asumiendo el control de su historia. Aunque los ecos de la incertidumbre aún la rodeaban, había encontrado la fuerza para convertir sus desafíos en oportunidades de crecimiento. Con cada sesión en vivo, Ana había desencadenado no solo su propia historia, sino una corriente de resiliencia compartida. El hermoso proyecto que había comenzado a tomar forma junto a su amigo Marco ahora comenzaba a superar sus expectativas. Las historias de aquellos que habían encontrado su voz resonaban a través de los comentarios y mensajes, creando un entorno donde la vulnerabilidad se hacía poder. Ana se había convertido en un faro de luz, no solo para su hijo, sino también para todos aquellos que necesitaban escucharlo un día. Mientras preparaba una nueva transmisión, Ana contempló su viaje. Aquella mujer que había mirado por el ventanal, angustiada por la inacción frente a la injusticia, se había transformado en una guerrera empoderada. Había aprendido a reclamar su espacio. Al hacerlo, había permitido que su hijo, Javier, explorara su propia fortaleza. Ella ya no consideraba su lucha como un riesgo, sino como un camino de autoafirmación. La siguiente transmisión se enfocaría en el impacto de la vulnerabilidad y cómo ser honestos con nosotros mismos puede abrir puertas a conexiones significativas. En su mente, las palabras empezaron a tomar forma, y con cada frase que escribía, la confianza se asentaba más profundamente en su ser. Aquella tarde, al igual que tantas otras, Ana sintió que no solo estaba compartiendo un mensaje, estaba construyendo un legado. El día de la transmisión, la anticipación se apoderó del ambiente. Mientras la audiencia se reunía en los comentarios, sentía con claridad que había llegado el momento de retribuir a la comunidad que la había apoyado. Ana no solo compartió su historia de superación, sino que también abrió el espacio para que otros hicieran lo mismo. Juntos, crearon un diálogo donde las experiencias se abrazaban, celebrando el poder de la vulnerabilidad.
A medida que el evento avanzaba, un pensamiento resalió en su mente, un reconocimiento genuino de la transformación personal que había logrado. Ana compartió su más grande aprendizaje: no se trata de cómo te caes, sino de cómo te levantas, resonando con el eco de la fortaleza que había encontrado en su interior. Las palabras fueron recibidas con aplausos virtuales, y la calidez de la comunidad la envolvió como un abrazo reconfortante. La noche siguiente, Ana recibió un mensaje inesperado de su abogado. La resolución de la denuncia presentada por Javier contra la empresa había llegado. Se había hecho justicia. La noticia la llenó de una satisfacción indescriptible. Javier había logrado su objetivo y con ello la familia se había reconstruido sobre cimientos más fuertes. Ana, sonriendo ampliamente, visualizó el futuro para ella y su hijo. Ya no era solo una madre, era una mujer empoderada que había conquistado no solo sus miedos, sino también las batallas de su hijo. Estaba en una nueva etapa de su vida, donde la lucha seguía, pero con un propósito bien definido. Había transformado su dolor en un legado de esperanza para muchas otras personas. La última transmisión que realizó ese mes fue una celebración, no solo de la victoria de Javier, sino también de su lucha compartida. Ana se había convertido en un verdadero testimonio de que, a pesar de los tropiezos, se puede alcanzar la dignidad y el acierto. Con cada palabra pronunciada, sentía el eco de su abuela: nunca dejes que un tropiezo te defina. Dense cuenta de que esta es su oportunidad de ser parte de esta comunidad de superación. Necesitan suscribirse ahora mismo. No se pierdan las historias emotivas y exclusivas que están por venir. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan verlo. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.